Bueno, buenas tardes y todo lo demás. Yo me imagino que ustedes conocen eso, me dice. Ayer entrevisté a don Álvaro Ramos y me contó que él usaba este libro y algunos de los otros libros. Por cierto, ¿ustedes lo conocen a don Álvaro? ¿Usted? Qué simpático. Don Álvaro Ramos, además, don Álvaro Ramos saldrá dentro de unas 5 semanas en la entrevista de un programa de un canal importantísimo que hay en una universidad en Centroamérica que se llama Canal 15. Estaba reclutado para hablar sobre el sistema de salud, de lo cual él sabe mucho, y acaba de hacer un programa estupendo sobre las listas de espera, pero no vamos a hablar de listas de espera. Además, clarísimo, no se entienden las listas de espera tan bien como las explicó don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos era profesor aquí y me contó ayer, cuando yo iba a hablar de salud, me contó que él usaba este libro en su curso. No sé qué, creo que era desarrollo el curso que él usaba. Tampoco don Fausto Hernández, que está aquí, se basó en este libro, estoy seguro, para sus reflexiones de este tema. Pero este tema, ¿sabes por qué trae este libro? Bueno, lo tenía, si no lo tuviera. ¿Alguien que sepa alguna otra razón por la que te traje este libro? Y aquí falta el otro autor, del cual comentó Carlos Ramos, que ¿cómo se llama? Que es el tercer autor, son un trío, que han venido pensando, entre otras, en este tema. Y como don Fausto es mexicano, me tengo que callar ya porque iba a decir una ciudad de la frontera de México, pero Nogales. Sí, Nogales, exactamente. Pero igual iba a decir Tijuana. Bueno, dos cositas más sobre don Fausto. Hay un espléndido y maravilloso profesor de la Universidad de Costa Rica que se fue a estudiar a Ohio State, es uno de los Ohio Boys, porque hay Chicago Boys y hay Ohio Boys and Girls. Y hay un señor del cual yo no me quiero acordar, que es un Ohio Boy, que jugaba fútbol con don Fausto, porque don Fausto fue el que se llevó a Mariano Rojas, que es un espléndido profesor, tanto que la esposa de don Mariano Rojas me regaló esta camiseta, y como yo ando resfriado, además tengo que hablar poquito y bajo, porque si no ahorita empiezo a toser. Para eso traigo esta cosa. Pero bueno, don Fausto Hernández convenció a don Mariano Rojas que no volviera a la Universidad de Costa Rica y que se fuera para la UDLA, la Universidad de las Américas en Puebla. Puebla es maravilloso, si algún día pueden ir, además de que se come de película. No todo es picante, yo aprendí a comer picante en México, entonces a mí no me hace problema, aunque ahora me da tos, el picante me da tos. Pero bueno, y don Fausto me explicó que su médico hace 2 semanas le explicó por qué, y aquí en mi bolsa tengo el medicamento que le recetó el médico a don Fausto, y vamos a ver si a mí me funciona, para que no me haga el problema que tengo, uno de los problemas, porque también estoy resfriado, el resfrío es aparte. Bueno, don Fausto fue el director. ¿Cuál es la revista en español? No, la revista Ciencias Económicas no es. ¿Verdad? La revista en español más famosa de América Latina. El director del trimestre económico era don Fausto Hernández. Para que vean ustedes de quién estamos hablando. Además se llevó para México a Mariano Rojas. Jugaba fútbol con un señor que vive en Curridabat y que creo que despacha en... ¿Dónde es que despacha? Despacha en Zapote.
Y dice que era muy malo jugando fútbol, pero eso me lo escribió a mí. Entonces, solo por eso valdría la pena escucharlo. Buena parte de los temas sobre deuda pública, pero de verdad, con modelos derivados y con todas las cosas que solo ustedes y don Juan Robalino entienden. Bueno, yo me imagino que doña Mariela también, pero hasta ahí voy a llegar. Entienden con todos los modelos y todos los datos, posiblemente algunas de las cosas más importantes sobre la deuda los escribió don Fausto. Sin embargo, don Fausto escogió este otro tema que no tiene que ver con esto, pero estoy seguro que se va a aparecer en algún. Claro. Porque la gente inteligente se parece. Por favor, don Fausto, y no le doy el micrófono. Bueno, voy a poner mi temporizador y antes que nada muchísimas gracias a la Universidad de Costa Rica, en especial a la Escuela de Ciencias Económicas y a Juan Rafael Vargas, a quien conozco, mejor no les digo hace cuánto, y conozco a muchísimos, tal vez, yo creo que tengo más amigos economistas costarricenses que mexicanos, así que con eso se los digo todo, y en efecto, si jugábamos fútbol, alguien que se quita los lentes para cabecear, pues es malo. En fin, desde entonces. Bueno, quería yo, sin más preámbulo, iniciar. Acabas de poner una bola frente al marco y no puedo desaprovecharla. Si ustedes creyeron que era una metáfora, lo que estaba diciendo, de la política nacional es cierto. Estaba hablando textual. No es textual, claro. Claro, por supuesto, yo no puedo hablar nada en la actualidad. Bueno, quería yo, cuando Juan Rafael me dice que va a haber bastantes estudiantes de la UCR, he venido algunas veces, ya tenía rato que no venía, aquí a la UCR. A mí en lo personal, en lugar de venir a exponer un artículo académico de deuda, estamos en épocas en que creo que la reflexión tiene lugar. Y es una reflexión pues que tiene mucho tiempo de que la he venido madurando, no es un artículo académico, es una reflexión. Y déjenme simplemente incluso empezar con esto. Lo primero es, hay un gran descontento en el 2008. ¿Sí? Un gran descontento en donde surge cosas como el famoso al caramba de Wall Street. Ustedes en el 2008, pues estamos hablando ya, yo pienso a veces que eso fue ayer, y el 2008 fue hace 16 años. Muy probablemente ustedes estaban demasiado niños. Por eso para mí esto fue ayer. Pero surge un movimiento poquito después, en el 2010 en España, y la reacción es muy fuerte. ¿Por qué? Porque se decía, a ver, el sistema financiero se lleva las ganancias, se privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas. ¿Sí? Y esto en muchos lugares había ocurrido. México en 1994-95 había tenido un evento similar. Lo que pasa es que México es un país pequeño en términos de influencia en la economía mundial, y pues no tuvo mucha reverberancia como la puede tener cuando estalla la crisis en Estados Unidos, que eso pone a todo el sistema financiero mundial en graves problemas. Mucha gente pierde su casa, de aquí que aquí haya un descontento muy fuerte, lo mismo en España. En España, incluso con las leyes que tienen, llegaba alguien que debía, se atrasaba 3-4 meses su hipoteca, llegaba a su casa y sus muebles estaban fuera. Estaban desocupando las casas porque tenían 2 o 3 meses de atraso en la hipoteca. ¿Sí? Y obvio, la reacción natural que ha tenido el mundo, porque esto, les insisto, a mí me gusta la reflexión. Cuando he dado esta charla en México, les digo, miren, no somos el centro del mundo y nada más nos estamos mirando el ombligo con la 4T y maldiciéndola o vanagloriándola. El asunto es que nosotros somos producto
de una crisis en el capitalismo global. Hay un descontento con el sistema capitalista que mucha gente te dice es el fin. Mi presidente el día de mi expresidente el día de su toma de posesión dice esto va a ser el fin del neoliberalismo. ¿Sí? Neoliberalismo que cada quien entiende lo que quiere entender, y si me piden ustedes una definición de qué es al final del día el neoliberalismo, yo les diría es un fundamentalismo de mercado, así de simple y de sencillo. Pero en realidad lo que está en juego es el sistema capitalista, ¿sí?, en el mundo. Y surgen movimientos populistas tanto en Estados Unidos, como en Turquía, como en Hungría, como en Brasil. Son movimientos en donde estos políticos antisistema logran de una u otra manera canalizar ese descontento fuerte que se está teniendo con todo el sistema capitalista. ¿Sí? Algunos, como les digo, lo mismo son de izquierda que de derecha. No importa, digamos, en Estados Unidos vimos a Trump, cuando en Brasil vimos, por ejemplo, a Lula. ¿No? En cualquier lado estamos viendo de derecha o de izquierda. Ahora, como les vengo diciendo, la crisis que derrama este vaso es simplemente la crisis financiera del 2007, que se extiende hasta el 2010 en Europa. En Europa, todavía hoy hay un programa muy famoso en la PBS de Estados Unidos, Frontline, que todavía hace 6 meses me puse a verlo, y se trataba exactamente sobre la crisis del 2008-2009 en el 2024. Y en la crítica en 2024 en PBS, la gente decía, a quien entrevistan, les dicen, es que yo no vi ningún imputado. No terminó nadie en la cárcel. Todavía no vemos a alguien que haya sido responsable de todo esto. Y es un descontento, más allá de si esto es cierto, si no es cierto, si es merecido, si no es merecido, si se tenía que rescatar o no rescatar, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? En ese sentido se mexicanizó. La crisis del 94-95 fue un rescate, que había que hacerlo, pero nadie terminó en la cárcel. Y entonces cuando la gente dice se socializan las pérdidas. La pérdida la adquirieron todo el mundo. Pues en muchos sentidos, empieza muchísimo el discurso en los periódicos, en los medios, en todos lados, que el capitalismo carece de ética y carece de moral. ¿Sí? Y esto se empieza a extender muchísimo en el mundo. En el mundo se empieza a extender muchísimo, y todo esto es un caldo de cultivo para políticos antisistema. Es un caldo de cultivo. Y a veces uno dice, bueno, es un caldo de cultivo, pues que ahí está, y pues en parte la gente pues tiene razón, en muchos sentidos, ¿no? Pero lo que hay que ver es que no necesariamente todo lo que sea libre mercado. Les recomiendo mucho este libro. Voy a hablar mucho de libros. El profesor Juan Rafael les acaba de enseñar este libro. Yo voy a hablar de muchos. Este libro es maravilloso, para mi gusto es una casi obra maestra, en que hace un recuento de qué es el libre mercado. Es un historiador. Y se tardó, literal, 20 años en escribir ese libro, él mismo lo dice en el prefacio. Y al final del día dice, el libre mercado es solo una idea, y toda una idea la puedes empezar a vender de X o Y manera. Pero si nos vamos a los escritos, hace un gran recuento sobre la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Dice, Adam Smith jamás mencionó que la ambición es buena para los negocios como siempre se le ha atribuido. O sea, no, él escribió antes de La riqueza de las naciones la teoría de los sentimientos morales. Entonces, poco a poco se ha ido diseminando la idea, ¿no? Entonces, en fin, pero lo que trato de decir es que esto es tan solo una gota. Ese no es el motivo del descontento. A ver, si a mí me dicen, ay caramba, se socializaron las pérdidas y se privatizaron los beneficios o las ganancias de un banco,
Pues sí, qué mal está, y uno está en el café tomando café y uno dice, sí, qué caramba, son unos desgraciados. ¿No? Pero no. Cuando les va a doler a ustedes es cuando les toque a ustedes. Y ese es el punto. Esto es simplemente un símbolo. Las causales son distintas. Déjenme decirles que el capitalismo ha enfrentado 2 crisis anteriormente. Esta es la tercera. Pero la primera es la posrevolución industrial. En la posrevolución industrial ustedes habrán estudiado, se querían destruir los barcos de vapor y las máquinas de vapor, mucha gente perdió el trabajo. Ojo, perdió el trabajo, no es que se socializaron unas pérdidas, es yo perdí el trabajo. ¿Sí? Ya me pega, ya no estoy en un café maldiciendo a los demás, diciendo que qué malo, no, ya me pega a mí directamente. Y eso es lo que hace que empiece a haber una crisis muy fuerte con estos inicios del capitalismo como lo conocemos el día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue, ustedes observen, la respuesta fue, déjame gastar, ¿sí?, en combate a la pobreza. Este es el inicio de los programas sociales o del gasto social. No existía antes, El gasto social, los impuestos como los conocemos, y fíjense cómo dice aquí, gasto social basado en impuestos. Cierren los ojos. A ver, déjenme decirles, antes de esto, los impuestos eran para financiar guerras. Al rey. ¿Sí? De una u otra manera, esos impuestos, tú decías, esta hipótesis del bandido rotante, que estaba un agricultor, estaba sembrando y pasaban bandidos rotantes y se llevaban su cosecha. Hasta que alguien le dice a un bandido, espérate un momentito, te voy a dar parte de mi cosecha, pero defiéndeme de los demás que están pasando. ¿Sí? Entonces, en el fondo, tú das dinero para orden y justicia y protección. Ahora cierren los ojos y digan, ¿sabes qué? Ahora no nada más me vas a dar dinero para financiar una guerra y para que yo te dé protección, cierta protección, sino además me tienes que dar una lana, ustedes, para dárselos a aquellos que son pobres. Eso tuvo muchas, la literatura está abunda sobre eso, hubo una oposición realmente brutal, ¿sí? Vean el concepto en sí, o sea, yo les doy una lana a estos para dárselos a estos otros cuando no había antecedentes. Hoy se los digo, hombre, mañana puede reclamar a alguien, a lo mejor, lo que ustedes quieran, pero hoy día ya más o menos todo el mundo dice, bueno, los impuestos sirven para generar igualdad de oportunidades y ahí ya hay cierto acuerdo, ¿no? Pero en ese momento no lo existía. Entonces la respuesta es, ¿sabes qué? Si queremos que esto continúe, vamos a tener que tratar de igualar y combatir la pobreza y vamos a tener que dotar de educación. Vean cómo aquí hay mucho espacio en blanco. Todavía la educación, no hay un acuerdo completo de que debe ser pública, mucho menos un derecho. ¿Sí? Como ustedes saben, antes de esto, la educación era nada más para la nobleza, y eran profesores privados, que iban a los castillos, a los lugares para ir a educarlos. ¿Sí? Este es el inicio, realmente es el inicio de la educación, la salud y del combate a la pobreza. Si ustedes leen a Charles Dickens con Oliver Twist, se van a dar cuenta que Inglaterra, o han visto alguna película con Jack el Destripador, que sales y había mucho pordiosero en la calle, y era hasta nebuloso, así como es Londres, etcétera, todo así medio depresivo, mucha pobreza. Bueno, vean Inglaterra 1776, 1.59% del PNB en impuestos gastados en combatir la pobreza. Mi país gasta hoy en transferencias sociales, y eso que son muy efectivas para este régimen actual, el 1.2%.
Acá se gastaba más. ¿Sí? Entonces, esa es la primera respuesta que hay. Segunda crisis, la crisis del 29. Casi 100 años después, otra gran crisis del capitalismo. No les voy a contar, pero la respuesta es la expansión del estado de bienestar. Vean cuándo explota, esto es transferencias sociales o gasto social como porcentaje del PIB, ¿sí? ¿Y cuándo explota? 1930, la crisis del 29. Observen cómo, ¡pum!, explota. Todo el mundo habla de Suecia, todo el mundo habla de Dinamarca, todo el mundo habla de los nórdicos y dicen, no, es que allá sí es muy chido, ¿no? Allá la salud es a todo dar, mi presidente mismo, mi expresidente mismo todos los días dice, yo voy a formar un sistema de salud como el de Dinamarca, lo vive diciendo, todavía el día que se despidió dijo, les dejo un sistema con Dinamarca, está peor, pero él dijo que ya estaba como Dinamarca, en fin, tenemos una obsesión, y ustedes vean lo que se gasta, esto excluye educación, por cierto, excluye educación esta estadística, es de Peter Lindert, ya se me fue acá está, Lindert, traducido por el Fondo de Cultura Económica, pero ustedes vean, esta expansión no es gratuita, es también respuesta de una crisis del capitalismo, también respuesta a un descontento muy fuerte con el sistema. Por supuesto que no es el único motivo, ustedes vean aquí, estos son 34% Suecia, ¿sí? 34%. Nada más de gasto social, sin incluir educación, que por cierto es 8%, llegaríamos a 43%. ¿Sí? ¿Cuánto se recauda aquí con respecto al PIB? 14, 15. Estamos hablando de 43. O sea, sí tienen un sistema a toda madre, pero pagan impuestos. Entonces, a ver, por supuesto que hay otras explicaciones. Otra de las respuestas es vamos a conceder una democracia liberal. Y ahí la población empezaba a envejecer y los viejitos ya votábamos y votamos por sistemas de salud. ¿Sí? Y por pensiones que tienen los europeos muy buenas, por cierto, ¿no? Y por supuesto que la expansión del comunismo que les daba terror. La Unión Soviética se estaba expandiendo hacia Europa occidental y pum, algo tenemos que hacer. Entonces, todo eso hace que exista el estado de bienestar. Vean Estados Unidos, que es el país por excelencia antigobierno, antiintervención estatal. Aún Estados Unidos gasta alrededor del 15% del PIB, sin incluir educación, en transferencias sociales. ¿Sí? De hecho, Peter Lindert tiene un capítulo muy bonito de Estados Unidos que dice, ¿y por qué no se extendió más? ¿Por qué se quedó tan abajo Estados Unidos? Y dice, porque eso en 1930 le hubiera representado volverla derecho. El estado de bienestar es un derecho. Y le hubiera representado tenerle que dar seguridad social y haber reconocido a los negros. Dice, por eso no quisieron el estado de bienestar. Negros e hispanos, por cierto. ¿Ok? Esa es la hipótesis de Lindert, Peter Lindert. En fin, no es la primera crisis que enfrentamos. ¿Sí? No es la primera crisis que enfrentamos. La del 29, híjole, con el keynesianismo, etcétera, entró Keynes, y más o menos hacia los 60 estábamos ya más o menos, pero nos tardamos 25, 30 años como sociedad mundial. Hoy tenemos un nuevo descontento, estamos iniciándolo apenas hace unos 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la de hoy? A ver, tenemos que entender las causas. Ya les dije que la crisis del 2007, la del 2007, es simplemente la gota que derrama el vaso. Pero no son las causas. Esas no son las causales. ¿Sí? Les insisto, no es que los gringos se pongan a platicar en un café y digan, ay, se socializaron las pérdidas, Es porque les pegó a ellos. Y déjenme ver. Primera, yo las pongo aquí en estas. En la parte de innovación,
la parte de empleo digno, la parte de acceso a la educación superior, la parte de salud y la parte de globalización. Déjenme ir una por una. La de innovación. ¿Qué carambas trajo la innovación o qué carambas está trayendo la innovación? ¿Sí? Una recomposición del empleo. ¿Sí? Todavía, si ustedes observan y se acuerdan, hace tan solo 8 meses, hubo una huelga de guionistas en Hollywood. Y el reclamo era, no nada más quiero que me des más reconocimiento, sino en realidad yo voy a firmar el contrato colectivo y voy a volver a trabajar hasta que no me pongas por escrito que no vas a usar ChatGPT o anexas para hacer guiones. El miedo era quedarse sin chamba. ¿Sí? Qué bueno que estudian economía, pero una de las... Todos estudian economía, sí, ¿verdad? Porque y voy a echarle a nuestros eternos enemigos contadores. Es una de las carreras que va en declive. Lo van a hacer la inteligencia artificial, la contabilidad. No lo digo yo, está dentro de las listas de las que van a pasar a la historia, parece. Mejor estudien economía, está bien. Entonces, hay una recomposición del empleo. Y no solamente eso, esta innovación tecnológica fue creando en el país de la competencia, que eran los gringos, fue creando más monopolios. ¿Sí? Entonces, a ver, espérenme. Filipón, que tiene un libro maravilloso, porque les dije que iba a citar muchos libros, a ese no le puse la foto, fíjense, se me olvidó. Se llama The Great Reversal. Filipón es un economista francés que trabaja en la Universidad de Nueva York. Y él dice, cuando yo llegué a trabajar a Estados Unidos, dije, ya llegué al país de la competencia porque Francia es remonopolista. ¿Sí? Y lo que empiezo a ver es puro monopolio. Empezando de acá. Entonces él dice, ¿sabes que ya hubo una reversión? Por eso se llama The Great Reversal, su libro, en la competencia. Hay una completa reversión. ¿Y qué hacen los monopolios, además de crear ineficiencias? Socialmente joden, literalmente, la distribución del ingreso. Entonces, esto, por un lado, echa para abajo a cierta gente en el escalafón social y de ingreso, y echa para arriba a unos cuantos. Entonces, ¿qué pasa? Se amplía la brecha. ¿Sí? Entonces, hay, por supuesto, si ustedes observan, el día de hoy, no, por un lado, las comisiones de competencia dicen, a ver, es que yo me enfrenté a un fenómeno, me tardé 10 años, 12 años en entender, porque, a ver, para declarar un monopolio, ustedes han de haber tomado o toman clases de organización industrial, en la vida real, en una comisión de competencia, no está aquí nuestra querida Viviana, que fue exalumna de aquí, y exalumna también de nosotros. En declarar un monopolio no es fácil. Hay mucha investigación, muchas cosas, tienes que ver si es el mercado relevante, si no es el mercado relevante, hay muchas cosas. Y entonces las comisiones dicen, para mí este es un animal nuevo, yo estaba acostumbrado al monopolio de la agüita, pero no de la inteligencia artificial. ¿Cómo le hago? Si para declararles a este monopolio, tacañón, una cosa que ni conocíamos, pues está más cañón. Pero, a ver, la respuesta está empezando a ver. Tan pronto como hace 3 semanas exactas, hoy hace 3 semanas exactas, la Corte de Estados Unidos declara a Google como monopolio. No ha sancionado. No sabemos qué sanción va a haber. No sabemos si va a haber rompimiento o es una sanción, una multa de millones y millones y millones de dólares.
Lo que sí es que ya está la resolución, Google es un monopolista. Ya está. Comisión Europea, que llevaba un poco. Comisión Europea se trae entre ojos mucho y empieza a sacar cosas, como por ejemplo, déjenme decirles la más simple, la más sencilla y cercana a ustedes, que les va rápidamente a llamar la atención. Europa acaba de decir, señores de Microsoft Office, no me puedes vender el paquete donde viene Teams, Word, PowerPoint, Excel y no sé qué otras cosas más tiene Google que le hacen a uno comprar. Todo mundo va a tener derecho a comprarlas por separado. Si tú nada más quieres Word, tienes derecho a comprar Word y no lo demás. Porque te hacen comprar cosas que luego ni vas a utilizar. ¿De acuerdo? Segundo, Europa les dio, ese ya fue hace unos 3 años, y por cierto creo que entra apenas este enero, les dio un periodo de transición. Los cargadores van a tener que ser universales, no importando la marca. Adiós iPhone, que me cambias la entrada cada que cambias tu modelito, ¿sí? Y tenemos que, además te es basura tóxica, ¿sí? Esa parte. Entonces se acabó. No me puedes andar cambiando entradas. Y no va a ser diferente, ni la del Samsung, ni la de los chinos, ni la del iPhone. Y empieza a ver este tipo de cosas. Esa es la respuesta que yo estoy viendo. Es exactamente la respuesta que yo estoy viendo. Les doy algunos de los casos, pero ya son muchos, de Europa, y en México mismo está empezando a verlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el descontento, el gran descontento es que, 1, disminuye la competencia, 2, sustituye empleos, 3, aumenta la brecha de desigualdad del ingreso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una causal muy fuerte. Pero para que la aprecien mejor, déjenme decirles una cosa. Innovación. Me van a tener que... Perdonar, pero yo me voy a quitar el saco, con su permiso, porque hace mucho calor. Está un poco húmedo aquí el asunto. Con su venia, señor profesor. No, mira aquí. Miren, esta, que no es trivial, viene de Bob Gordon, del profesor Robert Gordon de la Universidad de Northwestern. Esta es una estimación bien interesante. Esta es la tasa de crecimiento promedio de 890 a 1920, de 1920 a 1970 y de 1970 a 2014. Una de las grandes retos que tienen los economistas es, a ver, este crecimiento de 1.5, este de 2.75 y este de 1.75, ¿qué me lo explica? Y los economistas dicen en una función de producción, dicen KL y la A, famosa A. ¿Sí? Entonces, yo voy a las estadísticas y digo, miren, K es este, L es este, y esta es la famosa A, que le llamamos productividad total de los factores. ¿Sí? Vean la productividad total de los factores en el periodo de 1920 a 1970. Es la mayor en la historia. Prácticamente, bueno, no son 100 años después de su independencia de los Estados Unidos, donde la productividad total de los factores se queda baja, y aquí, pues con respecto a esta es un poco más alta, pero esa es la de hoy. Bob Solow, antes de morir, Robert Solow, premio Nobel de Economía de 1987, antes de morir dijo, a los 90 y tantos años que se veía bien lúcido, dice, pues yo escucho mucho eso de productividad en todos lados, menos en las estadísticas. Y aquí está la productividad de su inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial ahí todavía no está tan fuerte, pero sí de todo el .com, ¿no? Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, señores? Porque se lo estoy poniendo más a decir, oye, ¿qué cambio de tema hiciste, hijo? ¿Estás cañón?
No. A ver, esta es la productividad total de los factores. Esto es la mayor en la historia. No la hemos vuelto a ver, dudo que la volvamos a ver. A lo mejor lo que tenemos que acostumbrarnos es que no va a haber. Hay 3 innovaciones en el mundo: fuego, electricidad y ahora la inteligencia artificial, en la historia de la humanidad. Sí. Esta es la de la electricidad. Y esta es la de la electricidad porque se disemina los beneficios de la electricidad. Déjenme decirles. En primer lugar, permite generación de agua que llegue a tu edificio, a tu casa, a tu departamento. Permite que tengas luz en tu casa. Permite que tengas lavadora. Permite que tengas refrigerador. Etc, 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 etc. Y eso, hoy lo sabemos muy bien, ¿sí? Permite la incursión al mercado laboral de la mujer. Es la mujer la que crea esto. Aquí era puro machín, por eso está tan chiquito y tan jodido. ¿Sí? Esta disemina a todo mundo. Entonces es una innovación que, al revés, el chorro de la regadera le alcanza a todo mundo. ¿De acuerdo? Este no. Al no alcanzarle a todo mundo, pues no se genera, no alcanza a generar la productividad que se tiene que ver. Es parte del descontento, porque yo veo que no me alcanza ese chorro. El chorrito nada más está pegando en Zuckerberg y en Bezos y no sé en quién más. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una baja en el empleo directo. ¿Sí? Déjenme mostrarles, no es resultado mío, los que más les pegó es la calificación media. ¿Sí? La calificación media no es resultado mío, es un resultado, les digo, yo estoy haciendo aquí un recuento de muchos, pero muchos autores. Este es de David Autor. Tal vez la persona que más ha estudiado el empleo, él es del MIT, por cierto, coautora en algunos artículos con Acemoglu, y Acemoglu también tiene per se con él algunos resultados, pero este resultado en específico es de David Autor. David Autor resume lo siguiente. David Autor dice, miren, en los 90s, esta proporción del mercado laboral tenía calificaciones bajas, o sea, un nivel de habilidades bajo. Media estaba ligeramente abajo, pero había trabajo de oficina. ¿Sí? Y la calificación alta era baja. La innovación lo que ha traído es que los de media se encogieron, vean la diferencia. Y estos de media fueron para acá. El día de ayer, yo les iba a preguntar, yo venía pensando en cosas como platicarles a ustedes, pero ya no tuve que hacer porque ayer tomé un Didi con un señor lleno de tatuajes, ¿sí? Que me dijo que él tenía educación superior. Él venía muy platicador. Se los digo porque es una historia que me pasa y la he preguntado en Estados Unidos, la he preguntado en distintas ciudades de México, la he preguntado en muchos lados. Y ustedes ven que el chofer del Uber o la chofer del Uber o del Didi le dicen con mucho orgullo, yo tenía un trabajo en el back. Sí. Jamás le dicen a uno, y ahorita estoy manejando un Uber, uno lo intuye, ¿no? Porque uno va ahí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que este señor que trabajaba en el back, ahora está acá, en el Uber. Entonces, el cambio que ha habido, David Autor tiene
todo un inventario de ese tipo. Yo se les pongo un ejemplo, hay muchísimos, David Autor tiene muchísimos ejemplos. Por cierto, él dice, ¿cuál creen ustedes? En la ciudad de Nueva York, él lo tiene para todos los Estados Unidos, pero en la ciudad de Nueva York él lo pone de ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que sea lo que más ha ganado de empleo? O la profesión, o el oficio, como le quieran llamar, que más ha ganado mercado en la ciudad de Nueva York. Manicuristas. Calificación más baja. Y él dice, es que los de media se fueron a se fueron al Uber, sí, pero a la manicura también. Dice, porque todos estos financial guys de Wall Street y tech guys ahora son metrosexuales y les gusta hacerse su manicura. ¿Sí? A la Ronaldo, a la Cristiano. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un descontento. Y esto es un descontento tangible con el sistema. No es que les insisto, no lo estoy justificando, pero digo, una cosa es que platiquemos, sí, se socializaron las pérdidas, pero pues sí, es algo etéreo por ahí, ¿no? Abstracto. Y otra cosa es que digas, ah, caray, me pegó. ¿No? Entonces ahí está la primera causal. ¿De acuerdo? Si me quieren interrumpir, interrúmpanme, ¿eh? Participen, canijos. Bueno. Yo te interrumpo con una nota de pie página. David Autor estuvo en el Bugambilia en una reunión que organizó Sebastián Edwards, que es ese apellido, o es un apellido muy chileno, y efectivamente Sebastián Edwards, y estuvo aquí presentando algunas cosas que luego se hizo en Estados Unidos. En el Bugambilia. Hermoso hotel, me he quedado ahí en el pasado, hermoso. En fin, entonces, lo ven. A ver, entonces dices, ah, caray. ¿Sí? Déjenme, igual y es menos interesante para ustedes, pero me gusta ponerlo en México. A lo mejor para el profesor Vargas le va a interesar un poco más. Esta gráfica la estoy sacando de un evento que hubo en el 2017, en donde yo fui el discussant o comentarista del artículo en cuestión. Este artículo es del Banco de México, no voy a decir el nombre, 2 personas del Banco de México que hacen un artículo académico, a partir de ahí hacen un bar y le meten choques exógenos y la función de impulso-respuesta les da que si subiese el salario mínimo iba a causar una gran inflación. 2017, ellos, Banco de México, discutiendo, a ver, este es el salario real que hacia fines de los 70s, después vino la crisis de México, y el salario real se ha ido, vean, prácticamente deshaciendo. Eso es descontento, lo que trato de decir es que allá hay descontento. ¿Hasta cuánto dura un descontento? ¿Cuál es la paciencia que tiene una sociedad cuando ves cosas como esas? Esta verde, nosotros empezamos a medir la línea mínima del bienestar con una autoridad autónoma del Estado, que ahora la quieren cerrar, de cuál es el dinero mensual que a mí me alcanza para poder subsistir con los nutrientes mínimos que necesita la vida humana. Ese es el verde. El salario mínimo está por abajo del verde. Caramba, ¿quién fregados está preocupado por un punto más de inflación? ¿Quién carambas está preocupado? Entre este presidente lo sube brutalmente y gana y seguirá ganando elecciones hasta que las contradicciones afloren y los costos afloren. Porque también, nuevamente, van a tardar en llenarse la tina. Pero la estamos viendo, por cierto, que ya empezó a llenarse. Entonces, a lo que voy es que esto es descontento.
Déjenme poner la segunda razón. Todos ustedes, me imagino que ven series de Netflix. ¿Sí? No, gracias a Dios, no. ¿No? Ah, bueno, ¿de qué ves series? Cuéntame. No, yo pirateo. Ah, bueno, es mejor. Pero en tus pirateadas seguro hay una, o película o serie, en donde generalmente aquí el estigma es un señor que le gusta apostar, ¿no? Y le empieza a deber mucho a alguien, no le queda más que agarrar el dinero del fondo para la educación universitaria de sus hijos, a escondidas de la esposa. Cuando se da cuenta la esposa, el cuate hasta el caramba, ya lo vienen hasta matar, ¿sí? Y ahí empieza toda la historia y pa. A ver, el American Dream se llama comprar casa, ¿sí?, tener un auto y mandar al hijo o hija a la universidad. Ese es el American Dream, son esas tres características. ¿Sí? Y ahorran desde el momento en que nace él o la hija, la bebita, están ahorrando para un fondo. Vean la inflación normalita, el INPC gringo, desde el 80 hasta el 2020. Y vean la de universidades. Se acabó el American Dream, ya no lo pueden conseguir. Ya no lo pueden conseguir. No solamente el empleo, tuve que irme a un escalón hacia atrás, con baja de ingreso, sino que además, para lo que supuestamente es mi sueño, el American Dream, ya no lo puedo conseguir. No quiero entrar ahorita en sí, aquí hay todo un rollo, en los Estados Unidos está discutiéndose mucho, incluso, a ver, hay profesores economistas que por favor ganan $500,000, que es que porque son muy buenos, al año, pues eso se lo cargan en la colegiatura, ¿no? Y hay toda una discusión ahorita de si realmente, hay muchos están medio nerviositos, déjenme decirles, en salarios universitarios, allá, aquí siempre hemos estado acostumbrados a salarios de hambre, así que aquí ni problema tenemos en América Latina. Bueno, vean, México no canta mal a rancheras tampoco, ¿sí? Entonces, a los de la calificación media, pues no solamente tienen menos ingresos, sino que además hay una superinflación en la educación superior. La vivienda, les dije, el American Dream es educación, mandar al hijo, hija, a la universidad, la casa y el carro. Vean, hay una inflación brutal que desencadena en la crisis del 2007, que dieron crédito hasta el señor de la esquina, desempleados, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero eso, después de esto, miren. No en balde llega Trump y dice, esto no puede ser. No es Trump por Trump, puede ser por carisma, lo que tú quieras, pero el descontento está, ¿sí lo ven? El descontento está. Más allá de eso, voy siguiendo con Trump. La globalización, pues aumenta la disparidad entre países. Por ese o por otro motivo. Salud. Y salud, Obama capta ese descontento con salud, pone el Obamacare, él lo quita. Contradictoriamente les estoy diciendo. Con toda la globalización y la migración que ha tenido Europa, sus sistemas de salud están desahuciados. Pero además los echan. Hay una serie
de Netflix, que se llama The Resident. ¿Alguien la ha visto? Es una crítica al sistema de salud gringo. Ya para que esté en serie de Netflix, el descontento. ¿Sí? ¿Perdón? Netflix adquirió los derechos. Ah, bueno, es de Fox. Bueno, yo la he visto en Netflix. Para que estén ahí, ya para que ellos para que Fox, imagínate, Fox, la de Trump. Sí. O sea, para que esté ahí, quiere decir que hay algo malo. Quiere decir que hay un descontento. ¿Sí me explico? Entonces, vean, los españoles que se quejan tanto. Esto es de hace octubre 7. ¿Estamos hoy a qué? A 16. Hace 9 días. Fíjense cómo la migración tiene que verse ya desde otro punto de vista. Pero, a ver, BBVA dice, la clave del crecimiento fue gracias a la migración. ¿Sí? Esto es de hace 9 días. Entonces, a ver. Innovación que tiene fuertes repercusiones sobre el empleo, que tiene fuertes repercusiones sobre la distribución del ingreso y que tiene fuertes repercusiones sobre el estado de la competencia en el mundo. Yo no sé si Costa Rica se atreva, por ejemplo, a legislarle a Microsoft Office de que solamente vendan Word, solito. ¿Sí? Pero en fin, aquí sí, el sentimiento del ciudadano es de fragilidad, vulnerabilidad y desesperanza. Sí. Ese es el descontento, ese es el sentimiento. Y hay un libro maravilloso, que es de un premio Nobel que se llama Angus Deaton con su esposa Anne Case, que se llama Muertes por desesperanza. Ustedes observen, la tasa de mortalidad en todos los países avanzados va a la baja. La única que se quiebra para arriba, ¿cuál es? Estados Unidos. Y Anne Case y Angus Deaton dicen, miren, esta es la tasa de mortalidad en hombres y en mujeres. Y estos son hombres con high school o menos, o sea, preparatoria, o que leemos ustedes colegio, creo, o menos, y este es con universidad. ¿Sí? Y esa tasa se está muy chiquito, pero se refiere a muertes por drogas, alcohol y suicidios. Fragilidad, vulnerabilidad, desesperanza. Déjenme decirles, déjenme hacer una crítica provocativa. Al ciudadano la distribución del ingreso le vale un soberano cacahuate. El ciudadano, para que adquiera conciencia de eso, ni siquiera sabe qué es eso de distribución del ingreso. Ese es un concepto de estas 4 paredes, de un salón de clases. Nada más, señores, que no me escuchen acá los profesores, pero a veces nos falta saber transmitir las cosas. ¿El ciudadano se siente vulnerable, sí o no? ¿Se siente frágil, sí o no? ¿Se siente desesperanzado, sí o no? Nosotros lo traducimos a distribución del ingreso, pero ese ya es un concepto de pizarrón. ¿Sí? Y estos son suicidios. Vean cómo acá, yo lo que quiero que vean es, esta es la tasa de mortalidad. Esta tasa de mortalidad, ¿sí? Está aquí, va subiendo, ¿ya lo ven? Y aquí está
la mediana del ingreso familiar. Va para abajo. Ahí están, literal cruzaditas. ¿Las ven? Por respeto, no... Ven que estoy poniendo muchas fotos. No estoy poniendo fotos ni del centro de California, de San Francisco, ni de Filadelfia, ni nada de eso. Pero ahí está. ¿Sí? En México, pues, además tenemos un crimen que nos genera una ansiedad espantosa. No solamente nos sentimos frágiles, vulnerables, desesperanzados, sino ansiosos. ¿Sí? Cualquiera diría que la psiquiatría podría hacer su agosto ahí, ¿no? Pues no, porque no tenemos dinero. Entonces no es un buen mercado. Esta es la tasa de suicidios, también subiendo. Costa Rica está, pues, bastante estable. ¿Perdón? Eso no lo sé. Tú dímelo. ¿Cómo, qué crees? Yo diría que suba bastante. Buenas cosas. Entonces, aquí hay un pequeño asunto. ¿Sí? Bueno, esta me la voy a saltar. ¿Qué hacer? Ya veo que me está sonando mi esa, ya sé que tengo nada más 5 minutitos, así que me voy a ir muy rápido. Ya los deprimí un poquito, pero es para hacerlos reflexionar, muchachos. Para hacerlos reflexionar. Miren, Paul Collier, que ahorita voy a ahondar un poquito más rapidísimo, para mi gusto es el que la tiene más clara. De todos los pensadores. ¿Sí? Y yo le digo a mi gente en México, sí, la 4T y todo, hay que pensar mucho y sí, pero a ver, pensemos más allá, somos parte de una sociedad global. ¿Sí? Ahorita voy a ver a qué se refiere con esto. McCloskey clama por un capitalismo humanista. Dice, ni siquiera sabemos las fallas del sistema. Yo digo que ya les puse algunas, ¿eh? Yo difiero con él porque, pues, entonces, ¿qué caso tiene mi charla del día de hoy? Piketty dice componer la desigualdad. Y nos receta impuestos hasta el 50%. ¿Sí? Para mi gusto es machafa. ¿Sí? La tiene, desde mi punto de vista, equivocada su lectura. Más allá que son muy loables todas sus estimaciones de desigualdad. Muy loables. O sea, es una maravilla de trabajo. Su solución es la que creo que la trae un poquito equivocada. Pero en fin, Mazzucato dice con un estado emprendedor. Bueno, Sol, aquí un poco, ya se los puse el libro, él dice, sí hay conciliación. Si ustedes ven bien a Adam Smith, sí hay conciliación entre el interés privado y el bien común. Es una mentira que eso no sucede. Sí la hay. Tony Atkinson y Acemoglu y Johnson, que es el tercer autor que no está aquí, dicen, tenemos que redireccionar la innovación. Ahorita les digo qué quiere decir ellos. Hay más, pero para mí estos son los importantes. Martin Wolf sería mi gran ausente aquí, de los que han reflexionado sobre ello. Pero miren, Collier, desde mi punto de vista, por eso lo puse primero, es el que la tiene más clara. Bueno, critica mucho a los intelectuales, tanto de derecha como de la izquierda, ¿no? En fin, para Collier, que esto es tal vez lo que... Y por supuesto está aquí la famosa expresión gringa, mutinism, que es la rebelión contra las autoridades, que es lo que toma Trump, que es lo que toma López Obrador, este descontento de la sociedad para emerger ellos. Para él el gran problema es que en las sociedades actuales, en el capitalismo actual, se olvidó la reciprocidad. ¿Sí? Y para ello, déjenme ponerles acá, junto con Ryan de la Universidad de Chicago, este libro es maravilloso, ellos dos
dicen hay que rescatar a la comunidad. Mercado y Estado, todas nuestras baterías las hemos enfocado a mercado y Estado y olvidamos cómo se formó el capitalismo, y se formó con cooperativas y con comunidad, y en las cooperativas, en las comunidades, había reciprocidad. Y es ahí donde nace la educación, y es ahí donde nace la salud, y hay sí derechos, pero también hay obligaciones. Por eso es que les digo que Piketty la trae mal, porque Piketty se dedica a impuestos, pura obligación. ¿Sí? No hay absolutamente nada de reciprocidad. Entonces, un poco lo que él dice es, tenemos que recuperar a la comunidad con sentido ético, de asociar derechos y obligaciones, acabar con el paternalismo social, instituirlo por un sistema de mentorías desde la comunidad. Ahora, Acemoglu, que dice redireccionar la innovación, simplemente dice, a ver, el cambio climático, ¿cómo lo pudimos poner en la escena? Entonces, ¿cómo pudimos poner en la escena el cambio climático y no podemos poner en escena lo mal o los males que puede acarrear, o cómo solucionamos los males que puede acarrear la tecnología y la inteligencia artificial? Dice, primero, a ver, el cambio climático, primero se creó una narrativa, surgen ONGs, presiones de la sociedad civil, partidos políticos, después hay una demanda por productos eficientes en gasolina, energías renovables, después entra regulación, impuesto al carbono, la acción. Dice, y mal que bien, hay una conciencia de solución del cambio climático. Y lo mismo dice él, tenemos que crear una narrativa común de los efectos perversos que puede traer de manera natural la inteligencia artificial, para después demandar algunos productos y después regularla. ¿Sí? En fin, me estoy acabando el tiempo, es muy larga, pero desde mi punto de vista, no sé Costa Rica, la solución está en una redefinición del federalismo. Yo sé ustedes no son una república federal, ¿sí son o no son? No, es unitaria, ¿no? Pero, hombre, se puede hacer exactamente lo mismo. Y es, para mí, pasa por una descentralización, en el caso de ustedes, a la Suiza. El caso mexicano es redefinir, rescatar al municipio y que sea bottom-up. En México, infortunadamente, y en Estados Unidos también, es top-down. Va de gobierno federal casi hacia el municipio toda la hora. Y ahorita está peor en mi país. Mientras no, bueno, yo traigo acá un montón de cosas, pues, pero ya muy mexicanas, que es, mientras no redefinamos el federalismo, y en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, me atrevería un poquito a decir, mientras no encontremos en la localidad, aquí le llaman cantones, mientras no encontremos eso, la reforma debe venir desde los cantones, desde la localidad, y a partir de ahí poner en el centro la persona y su comunidad. Por supuesto, ver cómo resolvemos toda esta bola de problemas, que son los del día a día. Educación, salud, seguridad, servicios públicos, infraestructura. Sí. Y eso, por ejemplo, creo yo, que si además se hace con reciprocidad, con compromiso civil, como dice Putman en su libro, que es un sociólogo, por cierto, con tolerancia y confianza, con igualdad política, con cooperación, normas de responsabilidad y obligaciones, eso va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Entonces, la reforma en realidad, estas se las pongo porque este es un ejemplo de Suiza. Ustedes pueden trabajar sobre este, es un libro maravilloso de Alessine Spoloare, en el que dice, a ver, las naciones pequeñas, con excepción de Estados Unidos, todos los países desarrollados son en general pequeños. ¿Por qué? Él dice, países grandes tienen heterogeneidad y eso dificulta pues, los arreglos. Tiene muchos costos la heterogeneidad.
la cercanía con el poder político facilita la rendición de cuentas. ¿Sí? Es más fácil proveer servicios públicos que un país grandote. Y más fácilmente lograr una comunidad inclusiva. ¿Sí? Entonces, el reto, por cierto, pone con excepción de Estados Unidos, porque dice los países grandes federales deben de descentralizar o federalizar, como es el origen de la República Federal, que son en teoría paisitos, ¿no? Ohio es un paisito, que se conforman, pues se llama confederación, así se llamaba la confederación, ¿se acuerdan? En la historia de los Estados Unidos, y actúan literalmente como países chiquitos que van en una misma dirección. ¿Sí? Ese es el argumento de estos cuates. Pero si ustedes ven, casi todo nos lleva hacia que lo que olvidamos es la comunidad, la reciprocidad. Mi país, con la actual administración, está llegando a puro derecho. Estamos volviendo una sociedad de derechos, sin obligaciones. Ni siquiera fiscales, que yo digo que la obligación fiscal es uno de los 80,000 cosas que se deben de tener en términos de reciprocidad, es una. Bueno, ahí ni siquiera es en mi país. Entonces, bueno, déjenme simplemente decirles que nosotros vamos al revés, y yo vengo a decirles que a lo mejor ustedes sí podrían hacerlo. Gracias. Muchas gracias y también gracias por las lecciones. En general yo creo, no sé cómo se ve en la historia, pero creo que muchas veces nos pasan las cosas porque reaccionamos muy tarde a los eventos que suceden. Por ejemplo, acá creo que ya tenemos 11 años de tener plataformas de Didi, Uber o lo que queramos llamar, pero aún no tenemos un esquema claro en el que se pueda legislar y por tanto incluso tratar o trabajar el tema de aseguramiento, por ejemplo, y eso no es nuevo, o sea, no es ni nuevo ni solo en Costa Rica, ¿verdad? Es un problema global prácticamente. Pero yo sí creo que hay, o sea, en general lo que yo pienso es dos cosas. Pensamos y le damos mucho tiempo a ver qué pasa, pero además, no sé si es pereza la palabra, pero nos cuesta pensar fuera de la caja, ¿no? Y muchas veces se ponen restricciones pensando en tener de alguna forma control que era importante hace, no sé, hace 80 años, pero controles que ya no son tan necesarios en esta etapa de la vida, ¿no? Es decir, el aseguramiento a tiempo completo por jornadas completas, sí, en alguna etapa, pero ahora es lo que menos, de pronto es lo que menos buscan las personas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, no es exclusivo de este país. O sea, un poco lo que mencioné también es, a ver, a los países avanzados para legislar ya sobre competencia de la famosa IT, les tomó 15, 20 años. O sea, no te sientas mal por eso. Tomó 15, 20 años. Hay grupos de presión, obviamente, pero hay aprendizaje, a veces el animal es nuevo. Y no es tan fácil legislar, pero estoy de acuerdo, digo, completamente de acuerdo, y eso trae, no nada más, o sea, por ejemplo, omití que un oficinista se fue a trabajar en Uber, pero a ver ahí cuáles son los derechos del trabajador, ¿no? La seguridad social del trabajador, que son problemas públicos. Y eso tenemos que ir adaptándonos. Ahora, por otro lado, pues hay que ir adaptándose. Y por otro lado, pues también la autoridad se hace ojo de hormiga porque pues ahorita es lo cómodo, ¿no? Pateo el bote para el siguiente. Yo tengo una pequeña lección, los economistas tienen que voltear a la sociología. La hemos despreciado muchos años.
Eso es lo que quise decir con comunidad. Venga. Mencionó el desarrollo que se dio en el periodo de 1920 a 1970 y vemos después una brecha inmensa en el desarrollo posterior. Pero a pesar de que en teoría estamos aumentando ¿verdad? Y expandiendo el alcance del empleo y de la tecnología, ¿verdad? La democratización de todos estos, ¿verdad? Toda esta tecnología para la población, pero a la vez eso mismo genera hace que disminuya la especialización que requiere esta gente. Entonces, no sé si tal vez la manera en la que lo ve usted puede parecer que este desarrollo está centralizando, la fuente de desarrollo se está centralizando, llegando a más gente, pero al mismo tiempo generando más desigualdad, ¿verdad? No, claro, creo que fue comentario, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias, súper interesante y con un montón de temas que lo hacen pensar a uno sobre un montón de cosas. Tal vez la parte de los impuestos y lo que dijo Piketty y lo de la comunidad, ¿verdad? Porque mi interpretación de lo que usted menciona es que, bueno, tal vez no solo los impuestos los resuelvan, sino también la parte de la comunidad, pero digamos, de lo que recuerdo cuando yo era chiquito, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la presencia de las cooperativas en la producción era muchísimo más grande, por lo menos se veía mucho más de lo que es ahora, ¿verdad? Y un poco ha sido por ese proceso de, bueno, en este caso no sé realmente por qué, pero por el otro lado vemos que hay una concentración en el sector privado de poder, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con cuestiones de globalización, ¿verdad? Y un poco, bueno, voy a tratar de rescatar a Piketty porque lo que quiere es impuestos para los súper ricos, ¿verdad? Que es una forma inclusive para resolver la parte de la comunitaria, ¿verdad? No, sí, no quiero malinterpretar, digo yo, mi crítica con Piketty es que podemos pensar en que eso puede servir para la comunidad, claro, pero él no habla de eso, él simplemente es 50% al top 1% famoso, y con eso se soluciona todo. Desde mi punto de vista, el descontento es mucho más amplio que eso, desde mi punto de vista. Sobre lo que se hace más Sí, bien con estas sí. Sí, bueno, yo lo que me estaba preguntando era, digamos, al menos la solución que usted más veía como la más interesante era la parte de volver a la comunidad, ¿verdad? Que es como ir como a una parte del localismo. Pero ¿cómo es que eso se quiere volver compatible con lo que estamos hablando en términos de globalización, ¿verdad? Porque nos queremos centrar en lo que nosotros llamamos como comunidad, que es la cercanía de nuestra casa, pero también estamos en un mundo que está completamente conectado. Entonces, ¿en dónde es que está el sentido de la pertenencia? ¿De dónde queda todo ese tipo de cosas? Pienso yo. A veces yo lo que creo es que mucha gente termina como que perdiendo un sentido de responsabilidad porque ya hay alguien que se hace responsable por eso, que es el Estado. Por ejemplo, yo hace unas semanas había ido a una orquesta y el director era director de una orquesta aquí en la UCR, y él había dicho que él solamente había venido a hacer el concierto de gratis, y que también le preocupaba que también no se hubiera invertido, porque se está quitando plata del Ministerio de Cultura en el país, y él dice que aquí no le están pagando por venir a hacer ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me parece es que la gente, porque digamos, de hecho, cuando yo fui a la orquesta no se llenaron todas las plazas del lugar, o sea, estaba como a un 2 tercios del funcionamiento del lugar, y eso yo lo que creo es que la gente como que se suaviza en ese tipo de temas y termina diciendo, pues
como alguien ya se está encargando de ese tipo de cosas, entonces no me tengo que preocupar por eso. Entonces, no sé cómo lo verá usted, digamos, tanto en ese sentido de lo que es el globalismo y también sobre cómo es que eso está influyendo en la parte de la comunidad. Son dos aspectos que señalas muy bien. Mira, aquí el punto es que le estamos dejando todo a esto, lo que tú estás diciendo, el Estado. Sí. Y se ha olvidado mucho el concepto de comunidad. Déjame decirte un programa que se politizó mucho en México, que a mí me gustaba y que creo que Juan Rafael participó muchísimo. Se politizó hoy, si yo estuviera en México, igual me caerían aquí jitomates lo que voy a decir. A mí el programa social que más me ha gustado, en el caso mexicano, se llama Solidaridad. Solidaridad era un programa en el que se formaba comunidad, o intentaba. Se politizó, no quiero entrar ahorita mucho al asunto, pero era un programa en que decía, a ver, dices tú que la universidad, que la Facultad de Ciencias Económicas, pues le hace falta una pintadita, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿cómo le hacemos para conseguir la pintura? ¿Y cómo le hacemos para que ustedes lo pinten? ¿Sí? Y que sea involucramiento de la comunidad. ¿Sí? El Estado pone su parte, el mercado pone su parte, la comunidad pone su parte. A mí me gustó muchísimo ese programa, lástima que se politizó, pero es un programa que alineaba incentivos. Y en muchos sentidos yo creo que, supongo, porque lo había puesto Colosio, supongo que por ahí tenía sociólogos, no sé ni quiénes sean. Entonces, yo sí creo que tú sí puedes involucrar a la comunidad. Y segundo, no creo que sea excluyente con la globalización. Te voy a poner, no venía yo preparado, pero mira, Suiza está en el top 5 de la felicidad, ¿sí? Y lo que quiero que veas es que los polos económicos se distribuyen regionalmente, o sea, en la comunidad, fíjate, y es una de las sociedades más globales, con más inmigración que hay y más participativas que hay. Cuchillos y navajas en Suiza, relojes en Berna, bancos en Zúrich, queso en Friburgo, cemento en Zug. Y no pongo otra porque ya se acabó el país. Bueno, tan chiquito que ya se acabó. Era broma, ¿eh? Y nadie se rió, ¿ven? Bueno, en fin, digo, se pone mucho Suecia de ejemplo, los nórdicos, y poco se ve a Suiza. Hablábamos, por ejemplo, de educación, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de educación. ¿Dónde anda educación? ¿A dónde la traigo? Pues no la puse, pero, a ver, todos los políticos viven diciendo educación superior para todos, el famoso American Dream. Suiza, el 60% tiene una educación tecnológica, oficios, y tiene un prestigio social inigualable. 20% lo que conocemos como universidades en América Latina de generación de conocimiento. Solo 20%. Y el otro 20% en las humanidades y en las bellas artes. A lo que te trato un poco de decir aquí es que no es excluyente. Te estoy mostrando, digo, sin que sea la perfección, tiene sus problemas. No lo quiero idealizar, pero es un país integrado con la globalidad. Mira, abierto a inmigración, con sistemas muy ordenados, son bastante ordenados, ustedes lo saben. Ahora, por lo mismo es un país aburridísimo, ¿no? Platicaba yo con el CEO de Holcim. Holcim es la cementera
una cementera muy grande suiza, cemento. Sí. Platicaba yo con el CEO para México y Centroamérica, por cierto, el mismo CEO. Te estoy hablando hace 15 días. Y me dijo que lo querían mandar a Zug. Dijo, no, por favor. O sea, que le dijo fue a Suiza a decirles, por favor, no. Le dije, pero ¿por qué no? Si es un paisaje, y yo con mi rollo, ¿no? Y me dijo, es aburridísimo, me dijo. No había nada que hacer. Me dice, todos los que van ahí piden su cambio a otro lado. Pero en fin, pero eso era latino, ¿no? Colombiano él. En fin, pero aquí está, digo, no creo que se contradiga, no creo que sean excluyentes. En fin. La última y nos vamos. Bueno, yo tengo aquí Bueno, pues muchas gracias. Dos cositas de nota de pie de página. Viviana Machado. Viviana Blanco. Blanco. Viviana Blanco fue la presidente de la Comisión para la Promoción de la Competencia con sus partes buenas y malas.